Ya chicos, ahí estoy clavando. Entonces chicos, la clase 4, para hacer un pequeño recordatorio, nosotros la semana pasada estábamos trabajando unos ejercicios del libro de la página 28 y 29. Terminamos completo el ejercicio número 2 y estábamos en el número 3. Y en el número 3 vimos algunas letras y nos quedaron algunos pendientes. Yo les pedí de forma particular que revisaran el F, porque íbamos a partir con ese en esta clase y íbamos a continuar con la página 29. Entonces hoy día esa es la idea, seguir con la página 29, ver los ejercicios del libro y ver obviamente sus dudas. Entonces chicos, objetivos, seguir resolviendo los ejercicios de la página 28 y 29, ya estamos en la 29 finalizándola, y recordar que el último quiz es este jueves, y que cualquier problema de internet, médico, justificativo, etcétera, se toman el viernes 2. Así que con eso chicos nosotros terminamos matemáticas, eso quiere decir que ya el 5 yo voy a poder estar viendo sus promedios, mandándoles correo, etcétera, cosa de que el 6 tengamos cerrado la asignatura. Entonces ya estamos terminando. A ver chicos, nosotros íbamos en este ítem, el ítem 3 de la página 29 del libro, y estos eran los últimos ejercicios que vimos que eran un poquito más complicados. Vimos el D, como recordatorio, en el D la idea era transformar el decimal 0,04 a fracción. Esa era la idea. Y después teníamos que transformarlo con potencias. Lo mismo en el E, que tenía una fracción que es 1 partido 81. La gracia era transformarla en potencia de base 9. Esa era la gracia para avanzar al ejercicio. Y yo les pedí que para esta clase hubieran intentado ver el F. Sí, lo hubieran mirado, hubieran pensado cómo se hacía. ¿Para qué? Para poder entender la explicación de hoy. Entonces, esa era la idea, chicos, que la semana pasada hubieran visto el ejercicio F de forma personal y hoy día lo explicábamos. Ya, ¿alguien vio el F, chicos? ¿Alguien ya tiene una idea de cómo trabajar el ejercicio F? Yo, ¿Ya, Bruno? pero no sé cómo explicarlo. Ya, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer para trabajar el ejercicio F? Bueno, yo, bueno, yo supuse que eh, el exponente ¿Ya? tenía que ser, bueno, decimal. Bueno, no, mentira, fracción creo. Ya, ok. Ya, esa es una idea, suponerlo. ¿Por qué? Porque quizás ves una fracción. Pero primero, antes de que veamos los cálculos, cuando tú tienes el logaritmo, ¿qué tienes que hacer primero? ¿Qué hay que hacer con este logaritmo? ¿Cómo hay que escribirlo? ¿Cuál sería el paso previo a todo lo que estás hablando? ¿Alguien, chicos, tiene alguna idea? ¿Alguien más vio el Aunque, ejercicio F? aunque bueno, eh, había un ejercicio en el que más o menos se relacionaba que como está en diferente orden, el resultado ¿Sí? con, con el denominador de la base. Sí, sí. O sea, sí, perfecto, el resultado con el denominador de la base. Y cuando hablamos de base, estamos hablando tanto de logaritmo como de potencia. Entonces, el paso previo, para poder ver cómo es el exponente, si va a ser fraccionario o no, es transformarlo por definición a potencia. Sí, eso es lo que está tratando de explicar Bruno, yo lo entiendo. Y acá en el chat también me dicen como una potencia y Benjamín me manda como la transformación. Me manda así el resultado. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces ya, primer paso, si yo lo tengo en logaritmo, es transformarlo por definición a potencia, a su relación. Ya, entonces acá, ¿cuál es la base? La base es la que dice Bruno, que es 1 partido 64. ¿Sí? Esa es la base. Entonces, por definición, voy a tener 1 partido 64 elevado a un exponente, y en este caso el exponente es la letra A. Ese es el exponente. Y tiene que ser igual al resultado de la potencia que en el logaritmo corresponde al argumento. O sea, esto tiene que ser igual a 2. Ese es el primer paso, transformar del logaritmo a potencia. Ya, le vamos a poner con numerito. ¿Cuál sería el siguiente paso para que lo podamos resolver? A ver, acá me ponen una idea en el chat. Yo en el 64 abajo lo hice potencia de 2. ¿Ya? Elevado a menos 6.
No sé si está bien, pero fue lo único que se me ocurrió. Es correcto. Recuerden que esto es una igualdad. Lo que está en el lado izquierdo, que es esto de acá, tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho. Entonces, si yo tengo las bases iguales, puedo concluir que los exponentes también van a ser iguales. Entonces, si transformamos el 1 partido 64 con base 2, como me están dando ahí una sugerencia, podemos aplicar la igualdad. Y esa idea está súper buena, ¿sí? En este caso, eso es lo que hay que hacer. Voy a cambiar la base. El 1 partido 64 se puede escribir como 1/2 elevado a 6. ¿Sí, chicos? Porque 1 elevado a 6 es 1 y 2 elevado a 6 es 64, entonces me da la fracción. Ese es el primer paso, el paso que tengo que hacer. Recordar que esa transformación tiene un exponente que es la letra A. Yo lo único que hice fue cambiar mi base a 1/2. ¿Y ahora qué ocurre? Yo quiero que las bases sean iguales, pero el 1/2 no es igual a 2. ¿Qué hay que hacer con el 1/2? ¿Qué debo hacer con ese 1/2? ¿Cómo lo debo escribir? El 6 se hace negativo para que no sea fracción. El 6 se hace negativo para que no sea fracción. Bien, Javi, para que entendamos eso, el 1/2 yo lo voy a escribir como 2. ¿Pero cómo como 2? Como 2 elevado a menos 1. El 1/2 se puede escribir así. Se puede escribir como 2 elevado a menos 1. Porque si yo aplico la propiedad del exponente negativo, ese 2 se da vuelta, me da el 1/2 y me da elevado a 1. Entonces es lo mismo, solo que lo escribo con exponente negativo. ¿Y de dónde sacó la Javi el menos 6? Porque luego está la propiedad de potencia de una potencia. ¿Qué propiedad es? Que yo multiplico los exponentes, y si yo multiplico ese menos 1 con ese 6, me da el famoso menos 6 que mencionó su compañera. Y ese menos 6 también se va a multiplicar con la letra A, porque están todos elevados. Aplico la propiedad de potencia una potencia. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 elevado a menos 6 por A. Eso voy a tener. Y todo eso va a estar igualado a 2. Entonces, primer paso, haber usado la definición del logaritmo con potencia. Paso 2, pucha, yo no sé resolver eso, pero si ambos tuvieran la misma base, podría encontrar el exponente que es la letra A. Entonces escribimos el 1 partido 64 con base 2, pero acá nos sale 1/2 porque era una fracción. ¿Y cómo hago para que no sea 1/2? Darlo vuelta. ¿Y cómo lo doy vuelta? Con el exponente negativo. Entonces ahí lo di vuelta. Pero como tengo muchos exponentes, esos se multiplican con la propiedad y llego a este paso que es el 4. Llego a esto. Y acá ya puedo determinar el valor de A. Las bases son iguales, ambos son base 2. Entonces, si yo hago los exponentes iguales, puedo encontrar el resultado de A. Este 2 tiene un 1 imaginario. Recuerden que el exponente 1 no se escribe. Entonces voy a hacer una ecuación con el menos 6A y el 1. ¿Qué sé yo? Que estos exponentes tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad de las bases. Tienen que ser iguales los exponentes. Entonces, ¿cuál es el paso final? Hacer una ecuación. Y hago una ecuación entre los exponentes. Menos 6A igual a 1. Ahí, ¿cómo se resolvió una ecuación? Yo dejo la letra solita, que en este caso es la letra A, y el menos 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces voy a tener 1 dividido menos 6. Y eso también lo podemos escribir como un secto negativo. Y ahí terminó mi ejercicio. Encontré el valor de A, que es el valor que me piden. Entonces, en el ejercicio F, ¿cuál era el resultado de este logaritmo? El resultado es menos un secto. Y se hacía igual como hicimos el E y como hicimos el D en la clase anterior. ¿Dudas, chicos, consultas con el F? ¿Algún paso, algo que no hayan entendido? Entonces sí lo tenía bueno. Bien, Bruno, bien. Si yo te entiendo. Lo que pasa es que a veces no sabemos explicar lo que queremos decir.
Pero yo te entendía tu idea de la potencia, de cuando dijiste tiene que ser una fracción. Sí, el resultado era una fracción. El resto, chicos, ¿alguna duda? Profe, yo no entiendo nada. ¿Pero qué parte de nada? Nada, o sea, el F que hizo no entendí. O sea, al principio sí, pero después cuando ya pasó el 1 menos 1 ya me perdí. Ya, lo hacemos de otra forma, Profe, yo mira. también. Una Tampoco forma más entiendo. fácil. Ya, tienen que repasar igual los videos anteriores. Una forma más sencilla. Voy a borrar esto de acá. Ya, lo que sí entendemos en el paso 1 es que hay que transformar el logaritmo a potencia, porque no hay otra forma de resolverlo. Yo no sé logaritmos de memoria, porque recuerden que el logaritmo es encontrar el exponente de una potencia. Entonces, al final resolvemos potencia. El paso 1 lo tienen súper claro. Paso 1, armar la potencia, eso lo saben. Pero luego tienen que resolver eso, tienen que resolver esa potencia, y ahí a nadie se le va a ocurrir de memoria cuánto me va a dar A para que el 1,64 me dé 2. Entonces solamente nos queda usar propiedades de potencia. ¿Cuál es la otra forma? Que el 1 partido 64 se vuelva solo 64. Porque como fracción me molesta, se vuelva solo 64. ¿Y cómo lo puedo escribir? Como 64 elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, 64 elevado a menos 1, me va a dar mi fracción. ¿Qué sé yo? Que el 64 se parte por 1, se da vuelta, y el exponente queda positivo. Fíjense que 64 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido 64. Ese primer paso, Fernanda, Cata, ¿se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Ya, vamos a verlo de otra manera. Primer paso. Voy a dejar la letra A. Ya. Si ustedes ven acá el segundo paso, ¿qué harían? Quizás lo que harían ustedes directamente es multiplicar estos dos exponentes. Porque tengo potencia y una potencia. Ya, entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener 64 elevado a ¿qué? A menos una A. O menos A, porque apliqué la propiedad de potencia y una potencia. Eso es igual a 2. Ya, aquí también me van diciendo que van más o menos. Ya. Hasta aquí, ¿vamos bien? Profe, Dime, Pascuala. si ahí, por ejemplo, no sé, no fuera un 1, fuera otro número, quedaría ¿cómo quedaría? Como un 2. Olvidamos álgebra de primero medio. Sí. Por ejemplo, si yo tengo esto, eso es menos 5A. Ah, ya, Y sí. acuérdate que multiplica el Sabía número. que era eso, pero no estaba segura. Sí, no, sí, aprovechen de preguntar. Ya, vamos bien hasta ahí. Ya, supongamos que vamos en el paso 3 y dicen ya, pero este es 64 y ese es 2. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer por obligación? Escribir el 64 como 2. Ya, ¿y cómo escribimos el 64 como 2? Con la potencia. ¿Cuántas veces multiplico el 2 para que sea 64? Pensemos. ¿Cuántas veces? 32, no. Cuidado, 2 por 32 me da ¿Era 64. 6, profe, o no? Pero pensémoslo en potencia, era 6. Ah, ya. Sí, vamos a tenerlo acá. Mm. 2 elevado a 6 es 64. Y usted dirá, profe, ¿pero por qué 2? Porque tengo esta igualdad. Me está guiando este 2. Y yo sé que el 64 se puede escribir en base 2. Y yo lo elijo por la igualdad que está aquí, por este 2 que está acá. Entonces, el 64 lo voy a escribir como 2 elevado a 6. Ah, pero no se olviden que había un menos A. Un menos A en rojito. Ya había un menos A. Igual a 2. ¿Y qué haríamos ahora? Tengo ese paso 4. Pucha, tenemos que hacer lo mismo que antes. Ese 6 voy a multiplicarlo con el menos A por la propiedad de potencia una potencia. Y va a quedar lo que decía Pascuala, que no estaba segura. Va a ser 6 por menos A. Menos 6A.
Entonces voy a tener 2 elevado a menos 6a. Y eso va a ser igual a 2. Esto es como decir 5 igual a 5, 10 igual a 10, son iguales. Ya, ¿y cuál es el exponente de mi resultado, de mi 2 que está a la derecha? ¿Qué exponente tiene ese 2? Que no está escrito. ¿Qué exponente es? 1. Un 1. Vayan especialmente preguntándome lo que les costó la primera forma. Un 1, gracias Jonathan. ¿Pero qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto es igual a esto de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que el menos 6a tiene que valer 1, porque son iguales. Entonces, ¿qué vamos a resolver? La parte de arriba. El menos 6a tiene que ser igual a 1. Estamos diciendo que los dos resultados son iguales. Ay, ¿cómo se resuelve eso? Con ecuaciones, con álgebra que ya hemos visto en años anteriores. Y ahí usted dejaba la letra solita y pasaba el número con la operatoria contraria. 1 dividido menos 6. Porque la operatoria es dividir, no que pasa positivo. El resultado es un sexto negativo. Ese es el resultado. ¿Ahora sí se entendió, chicas? Profe, la verdad es que no mucho, pero sí entendí más que Un el poquito más que anterior. antes. Entonces, Fernanda, ¿qué es lo que tienes que pensar? Que si esto era una fracción en el paso 1, yo lo que hago es que deje de ser fracción. Fíjate que del 1 partido 64 quedó solo en 64. ¿Sí? Lo di vuelta. Pero ¿cómo lo doy vuelta? Sabiendo la propiedad del exponente negativo. Lo cambié. Y luego, ¿qué haces? Te fijas cuál es la base conveniente. Te están diciendo que debe dar 2. Entonces, el número que tienes en rojito lo debes escribir en base 2. ¿Sí? Sería distinto si, por ejemplo, si fuera 1 partido 25, supongamos, exponente A, y yo tengo igual a 5. Y el 1 partido 25 lo puedo escribir como 25 elevado a menos 1. ¿Sí? Lo doy vuelta. Pero el 25 lo puedo escribir en base 5. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo el ejercicio. Esa es la idea. Fernanda, ¿qué te recomiendo? Que después lo vuelves a mirar con calma y me preguntas todo también. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poquito más. Lo mismo, chicos, hay gente que todavía no entiende este ejercicio, lo vuelve a revisar y me sigue preguntando. Profe, yo igual entendí un poquito más que Perfecto, antes. vamos a tener que ver más ejercicios. Bien. Ya, voy a borrar esto de acá, chicos. Si hay alguien que tiene alguna otra duda, me dice. Vamos a ver el resto del libro. Acá en este caso, el D, el E y el F se hacían exactamente igual. Teníamos que cambiar la fracción, dar la vuelta, y luego escribirla en forma conveniente al número que nos da la igualdad. Por ejemplo, en el E tuvimos que hacer el 81 en base 9. ¿Sí? Tuvimos que hacerlo así. Lo mismo con el 5 y el 0,04 porque lo podíamos simplificar. Entonces, el D, L y el F se hacían iguales. Vamos a ver los siguientes. Ya, veamos qué otro tipo de ejercicios sale en su libro. Ya, quedan estos tres. Estos tres que son de su libro, puede ser que algunos sean más sencillos. Quiero que intenten hacer el G. Voy a ponerles ahí reloj, chicos. Intenten hacer el G. ¿Qué tendría que hacer? Armar primero la potencia. ¿Sí? Y luego ver qué es lo que me piden. Si es el exponente, si es la base o si es el resultado. El G es directo, no tiene mucha complicación. Intenten hacer el G, chicos. Pueden mandar su resultado por el chat, cuando ya lo tengan. Fíjense que hay que hacer primero armar la potencia. Ahí yo voy a esperar unos minutos, chicos, y explicamos el G. Manden su resultado por el chat cuando lo tengan listo.
pero el G y el H no tiene tanta complicación. A ver, ¿qué me ponen ya en el chat? Sí, Bruno es grande, pero bien, Bruno, sí, 6.000 y algo. Pero bien, ese es el resultado, está listo, tú pudiste hacer el G. Ya, vamos a esperar a alguien más del curso. Profe, Javiera, sí, bien. Fernanda, dime. después del log, ¿es un 9 o es una G? Sí, es un 9. Sí, Ah, parece una ya. G. Es un 9, una letra A y el número 4. Javiera, correcto. Bien, espera un minuto más. Benjamín, no, te salió muy chiquitito. Tiene que ser un número muy grande. Maxi está correcto. Ese es el número. Javi, la otra está bien. Sí, también. También está correcta. No, Maxi, está bien. Sí, era un número muy grande. Jonathan, bien, hiciste también la H. Sí, correcto. Sí, la G y la H es todo lo que estamos viendo. No he dicho que vean la Y. De hecho, solo les di la G. Ya, ya Martina, bien. Hay varios que lo lograron hacer. Entonces, chicos, vamos a revisar la G. Sí, solo pedí la G. Maxi, bien, y hiciste la H, correcto. Perfecto, bien. Bien. ¿Hay alguien más, chicos, que esté por terminar la G? ¿Que tenga que esperar un poquito más? Parece que no. Ya, a ver, chicos, voy a detener aquí el reloj. La G. La G, chicos, sí, era un número grande. Sí, da un número gigante. Javi, la última. Ah, la última no ha hablado nada. Pero la última no te da ese resultado. Sí te da una fracción, pero no esa fracción. Ya. A ver, chicos, la G. Primero, logaritmo lo trabajamos con potencia. Entonces cambiamos de logaritmo a potencias por definición. Sí, Benjamín, ahí está correcto. Ahí sí te dio la G. Entonces armamos la definición y hay que tener cuidado con las partes. ¿Cuál es la base? Este número de acá. Esa es la base de la potencia. Entonces tengo 9. ¿Cuál es el exponente de la potencia? El resultado del logaritmo, el que está acá. Entonces voy a tener 9 elevado a 4 es igual al argumento, que en este caso es el valor desconocido, a la letra A. Entonces, ¿qué tengo? Una potencia, donde finalmente lo único que hay que hacer es calcular el valor. Eso es todo lo que hay que hacer en el G. Javi, ahora sí lo que me mandaste está correcto. Ahora sí, ese es el resultado. Profe, Dime, Pascuala. daba 6.561, ¿no? Sí, muy bien. Entonces acá simplemente es multiplicar el 9, recordar que eso es 9 por 9 por 9, no 9 por 4, por favor. Y eso da 6.561 que dijo Pascual y que muchos lo mandaron por el chat. Entonces fíjense que de los anteriores que se veían complicados, el G que aparece ya en su libro es solamente cálculo de... Profe, Dime, Fernanda. pero ¿por qué en el ejercicio anterior que hicimos se sacaba como el 64 y era 2 Porque, elevado a 6? Yo lo porque hice lo que te así. faltaba era el exponente. Es distinto que esto estuviera así. No te falta lo mismo acá. Depende del ejercicio. Te pueden preguntar el exponente, la base, el resultado, depende de lo que esté acá.
En este caso lo que faltaba no era el exponente, era el resultado de la potencia. Por eso no es el mismo. Ya, profe, me dio 3 elevado a 12. Muy bien, tú lo hiciste, ya. Tendría que comprobar, claro, sí, pero en ese caso tendría que haber sido 3 elevado a 8. Porque si el 9 lo escribiste en base 3, es 3 elevado a 2. Y eso elevado a 4. Porque 3 Más por encima lo 3... hice mal, profe. No, O pero sea, la idea está peor. buena. La idea está buena, Fernanda. Porque si tú escribes el 9 en base 3, súper buena idea, sería eso sí 2. Porque 3 por 3 me da 9. Y te daría 3 elevado a 8 también. Y esa potencia tiene el mismo valor que nos dijo los chiquillos. ¿Sí? Solo que tú acá escribiste un 3 de más. Pero la idea está súper buena. Solo ten cuidado ahí, Fernanda, que multiplicaste un 3 de más, nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. El H, varios ya me mandaron el H. El H también tenemos que resolverlo armando la potencia. Entonces, todo al final logaritmo se reduce a potencia. ¿Y qué es por definición? El exponente. Pero cuando me ponen estos ejercicios, no siempre me están pidiendo el exponente, me pueden estar pidiendo la base, el exponente o el resultado de la potencia. Armamos la potencia por definición. La base es 7. El exponente es el 3. Y en este caso el valor desconocido es el argumento. Y el argumento es el resultado de la potencia. Entonces ahí armé mi potencia. Y acá simplemente hay que calcularla igual que con el G. Entonces voy a tener que hacer 7 por 7 por 7. Y eso ya me lo habían mandado varios por el chat, que gracias Benjamín, gracias Pascual, a todos los que me lo habían mandado, que está correcto, y eso es 343. Igual a la que es el argumento, que es lo que me falta en mi logaritmo. ¿Se entendió, chicos, el H? Sí, no, tal vez, más o menos. Sí, profe. ¿Ya? Porque esos dos se ven más o menos accesibles, es calcular potencia. Van a intentar hacer el I. 2 minutitos para que lo piensen, porque aquí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque hay una fracción, solo por eso. Intenten hacer el I, 2 minutitos para que lo piensen y yo se los explico. Hay 2 maneras de hacer ese ejercicio. Sí, pueden enviar en el chat sus respuestas, sus consultas, y por si acaso, para que sepan, deberían llegar a 1 partido 10. A eso deberían llegar. Si no llegan a eso, hay algo ahí. Javi, ¿tú estás lista? Yo sé que tú ya lo terminaste, falta ver el resto. Puedes, si quieres, adelantar y empezar a ver el ítem 5 de la página 29, que es lo que vamos a ver ahora terminando este ejercicio. Deberían llegar a 1 partido 10, chicos. Si no logran llegar a eso, hay que explicarlo. Tiene 2 formas de hacerse el ejercicio. Ya, tengo uno que se rindió. Vamos a ver. La complicación en el I es que es una fracción. Esa es la complicación que tiene. $25 segundos, chicos. Ahí me dicen si lograron llegar al 1 partido 10. A ver, ¿alguien chicos, que no sea Javi, yo ya sé que Javi lo tenía listo de antes.
¿Alguien más logró llegar a un décimo? ¿Logró sacar ese resultado? Sí, Cata, ningún Profe, ¿puede problema. dar un poco más de tiempo, por Sí, favor? sí, ningún problema. Te pongo el relojito de nuevo. Deja poner ahí, ahí está, sí, para que lo logre llegar. Y Benjamín, a ver, déjame ver el chat. Benjamín, está correcto, tú lo hiciste en decimal. Ok, está bien. Ese decimal es lo mismo que 1 partido 10. Bien, no pensé que alguien lo haría en decimal. Perfecto. Es lo mismo. No, aquí la base 10 no se omite, porque acá la base es 1000. Pero sí podrías transformar quizás ese 1000 con base 10. Te podría servir como una idea. Así que sí, Kichi, podrías transformar quizás ese 1000 con base 10. Podría ser una forma. Ahí, Fernanda, me avisas si no logras terminar. Puse unos minutitos más, por si acaso. Tienen que llegar a 1 partido 10. O si lo hacen en decimal, a 0,1, que está bien. Ese decimal también es correcto. Si alguno lo logra, me avisa por el chat. Ya vi algunas personas que me escribieron que lo lograron o que algunos se rindieron. Ahí lo vamos a explicar. Sí, acá te le dio, ok. Ahí estoy viendo que algunos me están avisando por el chat, si algunos lo hicieron en decimal, otros en fracción. Ya, ahí me dicen no me sale. Ya, vamos a revisarlo entonces. Ya, a ver chicos, voy a cortar un ratito el reloj. Y vamos a ver cómo se hace, porque tiene dos maneras de hacerse este ejercicio. Tiene dos formas. Primero, paso 1, yo creo que todos por lo menos intentaron el paso 1, que es usar la definición de logaritmo a potencia. ¿Qué dice mi definición? Que en este caso la base es 1000. Entonces tengo mi base de mi potencia. ¿Cuál es el exponente? El resultado del logaritmo, que en este caso es una fracción, por eso nos complica tanto. Es menos 1/3. Ese es el exponente. Por eso lo coloco con rojito, porque el exponente en este caso es una fracción. ¿Y a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual en este caso al argumento, que es el valor desconocido, que es la letra A. O sea, fíjense que es lo mismo que hicimos en el G y en el H, pero la complicación es que es una fracción. Hay dos formas de hacerse. Recordando que por definición, un número que está elevado a una fracción es una raíz, forma 1, o 2, la idea que puso Kichi en el chat, que es escribirlo en base 10. Hay dos maneras de hacerse. Voy a colocar acá la forma 1. La forma 1, que es por la definición de raíz.
forma 1, ¿qué me dice? Tengo una base con exponente fraccionario. Ah, eso es una raíz. ¿Y qué debo recordar? Que el número de abajo es el índice y el número de arriba va dentro de mi raíz. Pero, profe, era negativo. Sí, nosotros vimos ese caso, que no había índice negativo, entonces metíamos el negativo dentro de la raíz. Entonces, forma 1 usando la definición. ¿Qué sabemos nosotros? Que esto es una raíz. ¿Qué raíz? La raíz cúbica. ¿De quién? De 1000 elevado a menos 1. ¿Sí? Por definición, distribuimos el exponente. Ya, profe, ¿y ahora qué hacemos? Esto, aunque no lo crean, se puede calcular. Tengo 1000 elevado a menos 1. Ah, eso es la propiedad de potencias del exponente negativo. ¿Qué hay que hacer? Dar vuelta al número y va a quedar el exponente positivo. O sea, me va a quedar en 1 partido 1000. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, no, tal vez. ¿Vamos bien hasta ahí con el i? Sí. ¿Sí? Recordar que si tengo una base con exponente fraccionario, era una raíz. Y el índice era el 3, y en este caso el exponente subradical, el que va adentro, es menos 1. Pero esto es una propiedad de potencias. Se da vuelta a la fracción y esto queda elevado al exponente positivo. Pero el positivo es solo 1. Por eso finalmente queda escrito en solamente 1 partido 1000. Y eso tiene raíz exacta. Esto, su valor es 1 partido 10. Si usted hace el 1 partido 10 elevado a 3, le va a dar 1 partido 1000. O sea, esta raíz cúbica tiene resultado exacto y es 1 partido 10. Y ahí les da la fracción que yo les decía, o el 0,1 porque alguien sacó también el decimal. Pero esta es la Profe, primera forma. Dime, Pascuala, me enredé. ¿en qué O sea, parte? para pasar al 1 partido 10 me Ah, perdí. porque recuerda, yo me salté un pasito. Ay, no debí borrar eso. Te lo voy a agregar. El último paso, yo me lo salté. Recuerda que había un pasito previo que era este. El 1 partido 10 se puede elevar a 3. ¿Y qué te va a dar? Este resultado. ¿Sí? 1 por 1 por 1, 1. 10 por 10 por 10, 1000. Ah, ya, y de ahí se Y eliminan los 3. me salté ese Ya. pasito, lo expliqué de otra forma. Y luego, claro, se elimina por lo de raíces y te queda el 1 partido 10. Esa es la primera forma, recordando que si era una fracción, era una raíz. Y armé raíces. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas con la forma 1? ¿Con raíces? ¿Alguien más? Porque hay otra manera que es no usando raíces, la forma que dijo Kichi, que es escribir el 1000 en base 10. Parece que no. Entonces, chicos, les voy a mostrar la otra forma y con eso vamos a tener que terminar por hoy día. Que se entienda cómo se hizo este ejercicio. Especialmente los que me pusieron en el chat, profe, me rendí, no lo pude hacer. Primera forma, recordar que una fracción en el exponente era una raíz. Y yo lo aprendí a distribuir. Todo eso ya lo hicimos. Forma 2. Que alguien me diga, profe, a mí no se me ocurrió lo de las raíces. Ya, no importa. Hay otra forma que se le ocurrió a algunos compañeros, que es usar lo que hablábamos antes, de escribirlo en otra base. Entonces, forma 2. Forma 2, con potencia. Solo con potencia. Entonces, el 1000, que está elevado a menos un tercio, igual a, vamos a usar la idea de su compañera, me preguntó si tenía algo que ver con la base 10. ¿El 1000 se puede escribir en base 10? Sí, se puede. ¿Cuántas veces multiplico el 10 para que me dé 1000? 3. 3 veces. Entonces voy a escribir el 1000 como 10 elevado a 3. Listo, la idea que me dijeron. Pero, profe, ese 1000 tenía un tercio negativo. Ya lo voy a escribir, no se preocupen. Menos un tercio. Ahí está.
¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué propiedad de potencia se utiliza ahora? Multiplicar los ¿Multiplicar qué cosa? Los exponentes. exponentes, lo que Sí. hicimos en el anterior, en el F, en el D, en todo lo anteriores. Entonces vamos a multiplicar los exponentes. Voy a multiplicar el 3 por menos 1/3. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar menos 3 partido 3. Recuerden que se multiplica de lado. Es igual a. Pero menos 3 partido 3 se puede simplificar. ¿Y eso cuánto me da? Me da menos 1, si yo lo simplifico. Entonces voy a tener 10 elevado a menos 1 es igual a A. Pero profe, yo manejo una propiedad del exponente negativo. ¿Qué hay que hacer? Ese 10 se da vuelta, 1/10, y el exponente queda positivo, 1. Eso es solamente 1 partido 10. Y ahí termino mi ejercicio. Entonces, en el I, el A es 1 partido 10, y los que lo escribieron en decimal, 0,1, ya. Y se hace de dos formas, con la definición de raíz o con esta idea de potencias que le dio una compañera. ¿Se entendió esa forma, chicos? ¿Sí? ¿Cuál forma encontraron que era más fácil? A mí se me hizo más fácil la del decimal. La del decimal, ya. No sé el resto, chicos. ¿Alguien más? Duda, consulta, dado que estamos en la horita. Déjenme ver. La de potencia te salió más fácil. Bruno, ya también. No sé cuál te salió más fácil. Jonathan, ahora sí y vas bien. No sé cuál forma estabas haciendo, Jonathan, pero la que te haya salido más fácil. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Parece que no. Entonces, chicos, para que sepan que vamos a seguir mañana. Vamos a seguir con la página 29, estamos en esa página del libro y vamos a trabajar el ítem 5. ¿Por qué no el 4? Porque el 4 es un tema con calculadora. ¿Sí? Es un tema de calculadora que dice el libro para que practique. Y el 5 es un verdadero y falso. Entonces vamos a trabajar mañana con el ítem 5 del libro. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? ¿Ahora sí se No, entendió? ¿Un poquito mejor? un poquito más, sí, un poquito más. Perfecto. Ya voy a borrar acá. Voy a dejar de grabar, chicos.